Buenos días, mi gente. Aquí está. Este video es para los que quieren una alfa y quieren ver cómo se alambra, o los que ya tienen uno y necesitan una referencia. Les vamos a explicar el pinout completo, el diagrama completo. Se lo vamos a explicar. Así que vamos a explicar el conector negro, que es el conector que comparten la 2chan y la 4chan. Y después el conector gris, que es el que solamente usa la 4chan porque hay un par de cosas adicionales en el gris. Pero vamos a empezar con el negro. Mira. En el pin A1 tenemos el power ground. Ese es el ground principal. Ese ground debería siempre conectarlo directo a la batería. De no poderlo tirar directo a la batería, tienes que ponerle lo más ground posible a todos los cables que digan power ground en la rabiza, que son dos en la rabiza negra y uno en la rabiza gris. Importante que esos estén al mejor ground posible, y si tienes algún problema de ground, ponlo directo a la batería, donde mejor te va a hacer ground. Con eso, te aseguras de que no hayan problemas de ruido, cosas raras. Siempre los grounds son los cables más importantes. Después de eso, pin A2 es el power supply principal. En la 2chan, ahí tú lo vas a poner a un 12 voltios que prenda con la llave y que apague con la llave, porque si no, se te va a quedar la computadora prendida y se te va a quedar sin batería. Si tienes una 4chan, ellas controlan el main relay, pero pues lo puedes poner a un 12 voltios por llave, o si tienes control de main relay, pues tienes que ponerlo en main relay, pero pues esos son unos casos específicos que no siempre van a ser así que si tienes alguna duda, va a un 12 voltios con llave. O sea que cuando pones la llave se prende y cuando quitas la llave se apaga. El pin A3 es el pin de la bomba de gasolina. Aquí está puesto fuel pump. Esto es un ground que sale de la rabiza al relay de la bomba de gasolina. Eso coge, prende la bomba y pues la apaga y hasta que startees el carro y prende la bomba. Control de ground es una salida de ground que controla tu relay de bomba de gasolina. Muy importante que lo que suple es ground. So, el relay tiene que tener su 12 voltios con llave. Si no tiene 12 voltios con llave, si el 12 es constante, cuando le quites la llave se va a quedar prendido porque hace backfeed por ahí, prende la computadora. So, siempre acuérdate, una salida de ground de la computadora tiene que tener un 12 voltios con llave en el otro lado. Si no, se te puede quedar la computadora prendida. Pin A4 es la salida de tacómetro. Es una salida de 5 voltios o 12 voltios cuadrados, eso tú lo escoges en el programa, que te mueve un tacómetro. La mayoría de los tacómetros de los carros más viejos o los tacómetros aftermarket se mueven con 12 voltios. Pero algunos carros antes de que fueran Cambos, con una salida de 5 voltios también funciona el tacómetro. So, si tienes un tacómetro, necesitas una salida de tacómetro, es el cable A4. Cable A5 es el sensor ground. El sensor ground provee ground a los sensores que están conectados al carro. O sea, si tú tienes un map sensor, tú le haces ground con el sensor ground y le envías 5 voltios desde el cable de 5 voltios que viene ya mismo, y le envías su ground desde el sensor ground. No pones el ground a la lata o compartes ese ground con el ground de la batería, porque eso te puede meter ruido. Usas el cable de sensor ground A5. Cable A6 y A7 son dos salidas de bobina. En el caso de la 2chan son las únicas dos salidas de bobina que hay. O en la 4chan pues hay otra en el otro conector, pero vamos ya mismo a eso. Estos te proveen una señal 5 voltios cuadrada que va a una bobina que tenga igniter integrado o a una de nuestras cajas o cualquier caja de igniter que tenga, y entonces la bobina va a ser igniter. So, si tienes una bobina inteligente con igniter integrado, lo conectas a la señal de disparar la bobina o al igniter, que entonces es el que se encarga de disparar la bobina. Vamos al pin de inyector A. Los pines de inyectores están en la esquina, es A8 y B8. De nuevo, en la 2chan esos son los únicos dos que tiene, en la 4chan hay otros en el gris. Esos son los canales que te controlan los inyectores. Si tienes 4 inyectores en una 2chan, tú vas a poner 2 inyectores a la salida A, 2 inyectores a la salida B. Eso te controla los inyectores de forma semisecuencial, igual que las bobinas te lo controlan también semisecuencial with Spark. Solamente pueden usar inyectores high impedance, o sea, alta resistencia, o sea, más de 8 ohmios de resistencia en el inyector. Si no sabes la resistencia, necesitas un multímetro y medir cada pin del inyector. Pin B1 es el otro ground, que ya les dije. Si necesitan, vayan para atrás a la referencia del Power Ground. Les expliqué, bien importante poner todos los ground directo a la batería, y si no puede, al mejor ground que tenga.
siempre asegúrese de ponerle buen ground porque un mal ground puede crear un montón de problemas. Pin B2 es la entrada del map sensor. El cable de señal del map sensor va aquí a pin B2 y le provee un voltaje de 0 a 5 a la computadora que le deja saber cuánto aire está entrando a su motor. Eso sí, está usando un map sensor externo. Si no, puede usar el que tiene interno la alfa y pues no necesita el map sensor externo, pero hay carros que ya tienen su map sensor montado. Cuando le ponen la alfa y quieres usar eso en vez de tener que tirar una manga, pues ahí va el map sensor. Pin B3 es el sensor de temperatura de admisión. Usualmente es un cable que va pues del sensor de admisión aquí. Esto provee 5 voltios para que prenda el sensor y el sensor o hace ground en el tubo donde está o tiene un cable de sensor ground que entonces va aquí a sensor ground. B4 es la entrada del wideband. De nuevo, casi todos los wideband tienen una salida de 0 a 5 voltios que le dice a la computadora cuando estoy a tanto voltaje es lo mismo que tanta mezcla. Tienes que asegurarte que es analog output, se llama en casi todos los wideband. Analog output va aquí a B4. B5 es el TPS, funciona como el map sensor, le provee una señal 0,5 voltios que le dice que el 0 voltios usualmente es 0% TPS y 5 voltios es 100%. Esos porcentajes cambian, pero eso se calibra en el programa, que eso es otro video después, pero ahí va la señal del TPS en B5. B6 es el power supply 5 voltios, o sea, eso prende un TPS, prende un map sensor, prende cualquier cosa que prenda con 5 voltios que haya que alambrarlo a la computadora, lo pones al B6, 5 voltios output. B7 es la entrada del coolant sensor, que funciona igual que el IAD, tiene un cable que va ahí al pin de coolant y o hace ground en el bloque o tiene un cable de sensor ground que vas a poner de nuevo a la salida de sensor ground en la rabiza. B8 es la otra salida de inyector, que ya hablamos de la salida de inyector. C1 es la salida de control de abanico. Si tú tienes un relay de abanico, deberías poner el ground de ese relay que prende el relay aquí a fan output. El abanico el control de abanico, tú coges el relay del abanico y lo pones al 85 o al 86, depende cómo tú tienes configurado tu relay. Un lado tiene 12 voltios con llave y el otro va aquí a la computadora, que la computadora le provee ground al relay, lo prende y prende el abanico. Pines C2 y C3 son el CKP positivo y negativo, con el negativo siendo el 2, positivo siendo el 3. Si tienes un sensor VR del cigüeñal, pues va el positivo al C3 y el negativo al C2. Si tienes un crank sensor Hall, solamente pones el C3. Importante, en el negativo no va nada, no pongas el ground del sensor al CKP negativo porque confundes el decoder de la computadora. Si es un Hall sensor, solamente va a C3. Si es VR, lo pones a los dos, con la polaridad correcta. C4 es una entrada digital que usualmente se usa para tu step. Ahí le envías ground, tú le haces ground con un switch externo, o sea, pones de ground al switch y del switch a digital input C4, que ahí lo puedes usar para activar el two-step o para cambio de mapas o para cualquiera de las cosas que se pueden hacer con una entrada digital. C5 y C6 son can high, can low. Si los necesitas, pues probablemente ya sabes lo que hacen, pero se comunican con pantallas, wideband, los clusters de fábrica de muchos carros. Todo corre por esos cables de can high, can low. So, esos son tus cables de CAN bus. C7 es la otra entrada de cam sensor para carros que tengan un cam sensor de tipo Hall, como los 4G63. Tú vas a poner, por ejemplo, en un 4G63 el cable de CKP en C3 y el cable de CMP en C7. Y pues después en C8 tienen la salida de control de válvula de baja. Si tienen una válvula de baja normal de dos cables, como tienen los Tercel y algunos Hyundai, pues la válvula de baja lleva un 12 con llave, que usualmente se lo provee el main relay del carro, y el ground se lo hace la computadora en C8. Ahí ya tenemos discutido el conector negro completo y ahora vamos para el conector gris, para que sepan qué va en el conector gris. Seguimos con el conector gris. En el A1 tenemos el inyector C y B1 es inyector D. Como es una Fortran ahora, que usa el conector gris,
pues puedes poner tu tercer inyector en el C, cuarto inyector en el D y tienes inyección secuencial para 4 cilindros. Si estás haciendo semisecuencial en un V8, pues entonces pondría 2 inyectores en el C y 2 inyectores en el D, y después 2 en el A y 2 en el B, y ahí están todos en semisecuencial. El pin A2 es la salida de control de boost. O sea, pues si tiene una perilla de boost, puedes ponerla ahí, de nuevo que prenda con 12 voltios con llave. Y en la salida de boost le provee el ground que te va a controlar el boost. Y la computadora tiene closed loop completo de control de boost. So, controla, te llega ahí a las libras que necesita y las ayuda a aguantar con esa salida que está ahí. Pin A3 es una entrada digital de switch. Puedes conectar ahí un sensor de flex fuel, algún tipo de sensor digital o un switch para cambiar de mapa o hacer uno de un montón de otras cosas. La entrada 4 es la segunda entrada de TPS o una entrada genérica de voltaje si no estás usando trotter electrónico. De nuevo, cualquier cosa que funcione de 0 a 5 voltios y le diga información a la computadora, lo puedes poner ahí. A5 es posición de pedal 1, que si tienes trotter electrónico, pues la posición de pedal 1 va ahí. Si no, es otra entrada genérica de 0 a 5 voltios que le da información a la computadora. A6 y A7 son los dos canales extra de ignición para los carros 4 bobinas. Pues ahí tienes tus dos salidas adicionales. Ya explicamos cómo funcionan. So, si necesitas saber qué puedes poner las de ignición, ve para allí otra vez. A8 es el otro power ground. Importante, groundearlo bien. También hablamos de eso. Sabes que más en la primera parte, hablando de conector negro, te explicamos los power ground. Vamos al inyector D, que es B1. También lo explicamos hace poco. B2 es la salida de control de nitro. So, si tienes un solenoide de nitro, esa salida te lo puede mover, pero preferiblemente deberías poner un relay y controlar el relay que entonces prende el solenoide. Tenemos B3 y B4, dos entradas adicionales digitales que pueden poner más switches, más sensores de frecuencia, speed sensor, todo van en esas entradas digitales. B5 y B6 son las entradas del cam sensor, que igual al crank sensor. Si es VR, tiene que poner negativo en B5, positivo en B6. Y si es Hall, pues el B6 lleva el Hall sensor y más nada. El B5, que es el negativo, no lleva nada. No ponga el grano ahí porque no va. Solamente la señal del Hall sensor. B7 es la entrada dedicada para Flex Fuel, que pues, como dice ahí FlexIn, es la que está dedicada para tú poner el Flex Fuel sensor para que ya pueda compensar por contenido de etanol. B8 es la salida negativa del control del throttle electrónico. La positiva es C8. So, si tú tienes un motor electrónico de throttle, pones B8 y C8, te aseguras que la polaridad esté correcta y así te controla el throttle sin problema, pero tienes que tener sus dos salidas bien conectadas, negativo con negativo, positivo con positivo. C1 es la salida de idle 2 para controlar una válvula de baja que use dos salidas, que algunas de Hyundai pues tienen un 12 voltios con llave y dos salidas negativas. Pones la primera en C8 del conector negro y la segunda en C1 del conector gris. Si no tienes esa válvula baja, todas las salidas que son violetas se pueden usar para controlar algo por ground. Así que o una válvula baja, o otra perilla de boost, o otro relay. C2 es la salida variable número 1, que para un carro que es WBT, pues el palo de admisión lo pones en BBT1. C3 es la entrada del NOx sensor. Está condicionada para recibir un piezo, que es lo que son los NOx sensors. Eso tiene un amplificador y tú lo calibras y la computadora te puede detectar el NOx. C4 es BBT2 para tu segundo variable. Si tienes un carro con dos palos variables, pues pones el primero en BBT1, C2, y el segundo en BBT2, que es C4. Te controla las dos variables así. C5 es el main relay, que si tienes un relay que con la llave la computadora se da cuenta, la computadora se prende y prende el main relay, pues pones el negativo del main relay en C5. C6 es la entrada del segundo sensor de posición del pedal, que es una entrada de 0 a 5 voltios genérica, la puedes usar como eso, o si tienes un trotter electrónico, pues el segundo sensor del pedal va aquí. C7 es la entrada de la llave, del 12 voltios de la llave, o si tienes que controlar un main relay, el 12 voltios que llega en la rabisa cuando pones la llave va ahí y entonces ella prende la salida de main relay
que entonces prende el 12 voltios que se le da en el conector negro. Si entiende lo que estoy diciendo, pues sabe por qué eso existe. Esto es para instalaciones plug and play o en carros más nuevos, que la computadora controla el main relay, pues la señal de la llave va en C7. Y C8 ya dijimos que es el positivo del trote electrónico. So, ahí les di un overview de todos los pines que tiene la rabiza de la alfa, dónde van conectados, cómo se conectan, cómo funcionan. Y pues si sigues todo esto, conectas todo bien y te aseguras de que sus granos estén bien puestos, los 12 voltios estén bien puestos, tengas todos tus sensores de posición, inyectores, bobina, todo en su sitio, la alfa funciona de show. Nada, espero que les haya servido este video. Seguiremos haciendo videos de todo el proceso de instalarlo y montarlo. Y gracias por su apoyo. Gracias por su compra si ya compraste uno y si no, ya aquí sabes todo paso a paso. Nos vemos.